Muy bien, vamos a comenzar a grabar, vamos a hacer una oración para comenzar esta clase del Evangelio de Juan. Oramos, Padre Santo, Dios de la gloria, Dios eterno, te alabamos Dios, exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por la bendición de estar aquí con estos hermanos en la fe para estudiar acerca de tu palabra, en específico del Evangelio del apóstol Juan. Te damos gracias, Padre, porque has dado a nosotros, Señor, la salud para poder estar aquí. Pedimos que seas tú con nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento y sobre todo que lo que aprendamos, Señor, y lo que recibamos sea para comunicárselo a otros, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Te damos gracias y oramos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos hoy a estar mirando unas cuantas páginas del libro, además de algunos comentarios que yo voy a estar haciendo. Le damos la bienvenida a todos los que están en esta clase. Y si usted no tiene el libro, por ahí la hermana Carmen, yo creo que tiene un enlace de un PDF que lo pueden bajar. Y ciertamente este libro, queremos hacer bien claro, tiene cosas de las cuales no todos vamos a estar de acuerdo con lo que dice en referencia a unas doctrinas que son secundarias, que por la naturaleza de uno de los escritores del libro, pues se presentan esas cosas. Así que en esa área no vamos a entrar, nos vamos a suscribir más bien a todo lo que tiene que ver directamente con el Evangelio de Juan. Tanto lo que dice el libro que entiende que nos compete en este trimestre y lo que yo voy a estar aportando también a la clase. Una de las cosas que quería mencionar era precisamente que en este Evangelio, a diferencia de lo que son los evangelios sinópticos, podemos ver que presenta menos enseñanzas de Jesús que los sinópticos, pero más conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Y eso me pareció que es muy atinado, porque si hacemos memoria y nos ponemos a analizar lo que hemos aprendido al leer los 4 evangelios, ciertamente podemos darnos cuenta que eso es una realidad que había sido expresada por Juan, de que los religiosos del momento y Jesús estaban en confrontación, y eso no se llevó a una expresión tan máxima como lo hace el Evangelio de Juan. También quería hacer un señalamiento de que si usted tiene el libro, usted va a notar que siempre en la parte derecha del libro van a aparecer unas preguntas, ¿ok? Esas preguntas que están ahí no las vamos a usar todas, pero algunas las voy a estar usando durante la clase, o posiblemente algunas las use para el examen. Así que no está de más que cuando usted esté leyendo las páginas que le corresponde leer, le eche una ojeada a esas preguntas que aparecen ahí, a mano derecha o a mano izquierda, dependiendo, ¿verdad? Cuando abre la hoja de la página, si está viendo la página hacia la derecha, pues le aparecen a la derecha; si la está viendo a la izquierda, ¿ok? También otra de las cosas que quería mencionar aquí, que me pareció interesante, que vale la pena tener nuestros apuntes, o por lo menos si tiene un highlighter con usted, se me escapa cómo se llama esto en español, marcarlo, es precisamente que nos dice en la página 22 que los padres de la iglesia, tales como Irineo y Tertuliano, mencionan a Juan como el autor de lo que es
el Evangelio. Ahora, es interesante porque lo que se está viendo es que aunque Juan no se autoproclama el escritor del Evangelio, sí hay tan buen conocimiento de quién era Juan que se acepta el Evangelio de Juan y entra sin ningún problema a ser parte de los libros canónicos. De hecho, precisamente teniendo a Irineo y Tertuliano, que eran padres apostólicos, porque fueron estudiantes que estaban bajo lo que es Juan, pues daban fe de ser testigos, ¿verdad? Porque la evidencia era cercana, era inmediata acerca de lo que estaba pasando con Juan, ¿ok? También otra parte que quiero que tengan en mente es que se escribe cuando él está en Éfeso. Así que es importante tener claro que mientras él estaba en Éfeso, estaba Trajano, emperador romano, del 98 al 117 después de Cristo. Eso es un punto también que me parece bueno tenerlo. Y Juan era el supervisor de la iglesia en Éfeso y de otras congregaciones en Asia, la parte occidental de Turquía moderna. Todos sabemos también que Timoteo fue pastor en Éfeso. Y eso lo estamos cubriendo en otra clase que estamos dando, que es la de las epístolas pastorales. ¿Ok? Entonces la fecha, ya la habíamos hablado. Aquí vemos que se nos demarca nuevamente la fecha más o menos, 80-95. Obviamente tenemos variaciones en esa fecha para cuestiones de examen. Si fuésemos a traer una pregunta que tuviese que ver con esa fecha, vamos a usar la que tiene el libro aquí, que es del 80 al 95, pero si nos fijamos en diferentes libros, si vemos diferentes compendios, Biblias de estudio, si vemos lo que son comentarios, hay un poquito de variación en esa fecha, pero no es una cosa tan marcada que digamos, wow, pero que lejos se fueron. No, está bastante cercano a lo que estaba planteando este libro de texto, ¿ok? También otra cosa que para mí me pareció muy interesante es que ocurre, y esto recuerdo haberlo estudiado hace tiempo, y esto me lo recuerdo, de que probablemente fueron 20 años después que Mateo, Marcos y Lucas se escribieran. Entonces, eso también me pareció un buen punto a recordar, porque si usted coge en un futuro la clase de lo que son los evangelios sinópticos, ahí pues en esa clase se habla mucho acerca de quién cogió de quién tomó de dónde. Es un poquito controversial esa clase, vamos a ponerlo así, porque muchas personas no, como que les choca el que pudiese haberse tomado de una carta para otra, y la realidad es que hay unas ciertas probabilidades que sucedió, pero esa no es esta clase. El día que estemos en esa clase, pues entraremos en ese discurso. ¿Ok? Ok, entonces vamos a mirar acá y vamos a ir haciendo unos comentarios, como les dije, tanto los que están en el libro como unos que tengo yo preparados acá que quiero traerles, que sé que nos van a tirar más luz hacia lo que queremos hacer, que es aprender acerca de este
evangelio. ¿Ok? Entonces leemos en Juan, tenga su Biblia ahí, en el capítulo 1, y vamos a coger del 19 al 23. Me voy a ir con la Reina Valera del 60, porque tiende a ser la que más usan, aunque si tiene la textual también es válida, no hay ningún problema. Y vamos a leer los versos desde el 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El libro nos dice que algunas personas hubieran necesitado 2 días para contestar las preguntas: ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que tú dices acerca de ti mismo? Pero los mensajeros fieles de Dios recuerdan que Jesús es el mensaje, no ellos. Un súbito ascenso a la popularidad puede causar que una persona se llene de vanidad. Como un neumático lleno de aire, el orgullo por el éxito puede causar que algunos se vanagloríen como un pavo. Estos llaman la atención por la forma en que visten, actúan y hablan. El éxito ocasiona que algunos se vistan como pavos reales y canten como un gallo de igual manera. Los que tienen un concepto demasiado alto de ellos mismos tienen ansias de poder. Un hombre joven dijo que él se sentía como un águila sentado en un nido de un gorrión. Él anhelaba más poder. El ansia de poder puede llegar a ser como la lava que fluye de un volcán ardiente. Y eso lo vemos hoy en día definitivamente con muchos predicadores. De hecho, en estos tiempos que es todo cibernético, vemos tanta gente en la internet y a veces yo creo que se le van un poquito los humos a la cabeza a los hermanos que están hablando en los diferentes programas y ya se creen que son los más grandes eruditos del mundo porque se han memorizado unas cuantas páginas de un libro. Eso no es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo y no creernos porque Dios nos está usando de alguna manera que somos muy especiales y estamos por encima de los demás, porque definitivamente Dios no está mirando eso. Él está mirando nuestro corazón y cómo vamos nosotros a responder a la labor que Él nos ha encomendado. Entonces, hablando aquí de este pasaje bíblico, yo quería aportar, además de lo que él dice el libro, yo quería aportar que definitivamente aquí lo que encontramos es a un Juan presentando al otro Juan, y el otro Juan es el primero de los que van a ser testigos de el verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el verdadero. Entonces, encontramos aquí que Juan, aquí lo que está haciendo al presentar a Juan el Bautista como ese primero de los testigos del Mesías y el Hijo de Dios, el consolidar el objetivo de su tema principal. Y su tema principal, anote por ahí, que está bien adelante de donde estamos, pero anótese por ahí Juan 20, 30 y 31 para que luego usted lo estudie, ¿ok? Bien importante eso. También vemos que el testimonio de Juan el Bautista fue dado en 3 días diferentes a 3 grupos distintos. Y esto lo vamos a poder ver en lo que es el 29, el 35 y el 36. En cada oportunidad habló de Cristo desde una perspectiva diferente y él lo que hace ahí es resaltar distintos aspectos en referencia a la persona del Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí en el 19 Juan
había nacido de una familia sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que definitivamente Juan es un, ¿cómo sería la palabra? Él es tengo que decir descendiente porque no me viene otra palabra, de lo que es una familia sacerdotal. Por ende, él cae bajo la tribu de Leví. Si fuésemos a Lucas, capítulo 1, verso 5, anótelo por ahí, usted va a encontrar ese dato. Entonces encontramos que él comienza el ministerio en el Valle del Jordán, más o menos entre 29 a los 30 años de edad. Así que hay una similitud a lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo, que comienza su ministerio terrenal a los 30. ¿Qué hace él? Habla de la necesidad del arrepentimiento, habla de preparación espiritual para la venida del Mesías. Entonces, aquí nosotros sabemos que Juan el Bautista era familia de Jesús de Nazaret, porque eran primos, ¿verdad? De acuerdo a la carne, obviamente, porque nosotros ya conocemos la historia de lo que es lo que viene siendo ay Dios mío, ¿cómo se llama? Estoy pensando en inglés para hablar en español. El embarazo de Elizabeth. Entonces, ¿quién estaba ahí? Pues era Juan el Bautista el que estaba ahí. Otra de las cosas que quise marcar y anoté por acá que quiero que usted tenga también como información es que fue bien importante aquí el que Juan el Bautista entendiera cuál era su propósito. Y por eso aquí entiendo yo que el libro menciona esto de lo que es el ego y el orgullo y el pensar más alto de lo que uno es. Porque él inmediatamente contesta de que él no es el Cristo. Fíjate que antes de que viniera Jesús de Nazaret ya habían habido falsos cristos. Y después de Jesús de Nazaret han habido falsos cristos también. Pero en el caso de Juan el Bautista, vemos que Juan entendía claramente su llamado divino y él inmediatamente en el verso 20 hace bien claro que él no es el Cristo. Porque algunos estaban pensando que él podría ser el Cristo, pero él claramente dice no, él no es el Cristo. Ok, entonces, en el 21 vienen y le hacen la pregunta, ¿eres tú Elías? Si fuésemos a Malaquías 4:5, que me gustaría que también lo anoten, y estas son cosas que quiero que las estudien en su casa, porque el tiempo no nos da para coger todo esto en esta clase acá. Quiero que vean allí en Malaquías 4:5, porque se promete que el profeta Elías regresaría antes de que el Mesías estableciera su reino sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí encontramos que tú tienes a alguien que es Juan con el espíritu y el poder de Elías. Y eso lo encontramos en Lucas 1:7. Así que definitivamente se está cumpliendo la profecía, pero no con el sentido que algunos quizás pensaban que se iba a cumplir. Porque yo creo que mucha gente en sus mentes pensaban que iba a ser que literalmente Elías iba a regresar y iba a aparecerse. Cuando lo que está pasando aquí es que Juan el Bautista está con el espíritu y el poder de Elías. Y eso está en Lucas 1:17, como mencioné anteriormente. ¿Ok? Ahora bien, fíjate que mencionamos que Juan
resistió esa tentación de orgullo. El libro nos lo dice aquí también. Él no tenía un concepto demasiado elevado de sí mismo, más bien desvió la atención de sí mismo hacia Jesús, que precisamente eso es una de las cosas que el Evangelio de Juan nos enseña a nosotros que tenemos que hacer. Que en vez de que la atención de las personas sea hacia nosotros, que sea hacia Jesús. Que cuando nosotros hablemos estemos siempre señalando a Jesús. Una de las cosas que yo le digo a los estudiantes de las clases de hermenéutica y de homilética es que cuando usted está predicando, usted tiene que no llamar la atención hacia usted, sino asegurarse de que todo lo que usted está diciendo señale a la persona de Jesús, porque Él es el que tenemos que exaltar y a Él es el que se le tiene que dar toda la gloria. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista está claro en su misión y le señala a todo el mundo que es Jesús al que tienen que mirar. Vemos que los judíos de Jerusalén envían sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan quién era. Juan dijo que él no era Elías. Los judíos sabían que Elías no había muerto y esperaban su regreso. También Malaquías profetizó que Elías vendría antes que el Mesías apareciera. El problema aquí es que muchos pensaron que Elías literalmente se iba a aparecer allí. Pero eso no era. Es claramente en Lucas, como mencioné, que vemos que es el espíritu de Elías y el poder, el mismo poder de Elías. ¿Para qué? Para llevar a cabo la función de ser el que iba a presentar, a abrir el camino para el Cordero de Dios. Entonces vemos que Jesús les dice a sus discípulos que Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Y aquí lo podemos ver también en Mateo 11, 14, 17, 10 y 13. Juan fue veraz con aquellos que le preguntaron, pero no tan servicial como podría haber sido. Juan no era Elías, pero él cumplió con el ministerio de Elías. Juan vino en el mismo espíritu y poder, ungió a Elías. La respuesta de Juan a los fariseos es un ejemplo de que Dios esconde la verdad a los que no han sido fieles a la verdad dada anteriormente. Dios le añade al diligente, pero le quita al negligente. Y eso es algo que yo creo que es importante. Dios le añade al diligente, pero le quita al negligente. Si usted recibe un don y usted no lo está usando, usted no lo pone a producir, usted no lo multiplica y lo entierra, créame que Dios va a buscar otra persona que haga el trabajo. Y a usted lo coge y lo sienta. Así que nadie puede pensar que es indispensable, porque Dios nos da dones y talentos para que los pongamos a trabajar, no para que los enterremos. Entonces aquí encontramos también que dice que me quedé por acá, sí, ya. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, 3, ¿ok? Otra cosa que tengo por aquí que quiero que usted anote, importante. Cuando le preguntan a él si es profeta, esto es una referencia a Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 al 18, donde allí se predijo que Dios levantaría a un gran profeta como Moisés, quien sería su vocero en la tierra. Aunque algunos en el tiempo de Jesús interpretaron que esta profecía se refería a otro precursor del Mesías, aplica el pasaje a Jesús. Y ahí yo les recomiendo que se apunten Deuteronomio 18:15 y también Hechos 3:22
y 23 y Hechos 7, 37. ¿Ok? Y si usted tiene memoria fotográfica, pues no apunte. ¿Ok? No hay problema, pero si les digo anótelo por ahí, es por algo. ¿Ok? Otra cosa que quiero también que tenga en referencia a esta área de lo que estamos leyendo acá en lo que es el Evangelio de Juan. En el verso 23, Juan lo que hace aquí es, si ustedes se dan cuenta, vamos a buscar el verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí claramente nos está diciendo que citó a Isaías. Así que yo les ahorré el trabajo y lo busqué. Y usted va a encontrar eso en Isaías 40, verso 3. ¿Ok? En el contexto original de Isaías 43, el profeta oyó una voz que hacía un llamado a la preparación de un sendero derecho que atravesara el desierto oriental para que el Dios de Israel guiara a su pueblo de regreso a la tierra prometida tras su exilio en Babilonia. Entonces, ¿cómo vemos nosotros aquí que compara lo que está diciendo Isaías a lo que está diciendo Juan el Bautista en referencia a Jesús? Vamos a ver. Ahora sí, alguien levánteme la mano. Estoy buscando participación. Isaías dice claramente que Dios, el Dios de Israel, guiaría al pueblo de regreso a la tierra prometida después de estar en exilio en Babilonia. Entonces, ese mismo sabor del pasaje que está en Isaías, Juan, acá, en el 23, dice prácticamente las mismas palabras. Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿Quién me puede decir cómo compara eso en diferencia a Israel y a Jesús? ¿En qué forma? Vamos a ver. Muchas manos arriba que veo, demasiadas. ¿Nadie? ¿Nadie se avienta? ¿No? 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 Por ahí, como que se me cayó uno de los muchachos que estaba cogiendo la clase. Ok. Bueno, dele más encefálica a esto. Si tenemos aquí a Juan citando a Isaías 43, que está claro que está hablando de que Dios iba a guiar al pueblo. ¿De qué? De lo que era el cautiverio en Babilonia. Y ahora Él está siendo el que va a presentar a Jesús. Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino ¿de quién? Del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora Él está diciendo claramente que el que va a libertar, a preparar el camino, a abrir el paso, es el Mesías, es Jesús. Proféticamente, esto está hablando precisamente de lo que iba a venir a ser Jesús de Nazaret. Aquí encontramos que hay un exilio en Babilonia.
ese llamado fue una imagen profética que anticipaba el regreso final y más grandioso de Israel. Y aquí vemos que el pueblo tiene a Dios mismo encarnado para encaminar a todos, no solamente a Israel, a todos, para que sean liberados del pecado, porque ese era el yugo del cual vino a libertarnos Jesús, del pecado. Nos vino a libertar del peso de la carga del pecado que todos tenemos. Entonces Jesús es el que se viene a manifestar y es profetizado, y a la misma vez vemos aquí que Juan humildemente identifica a Jesús y él se pone a un lado, que es precisamente lo contrario a lo que nosotros vemos que muchos supuestos predicadores de hoy en día hacen, que en vez de darle la honra al Señor, la cogen ellos y hipócritamente dicen, como si fuera un estribillo o una muletilla, la gloria es del Señor. La gloria es del Señor, pero los aplausos los cogen ellos. Eso es lo que veo yo, lamentablemente. Entonces nosotros vemos aquí como un verdadero siervo actúa y es, yo me pongo a un lado, yo sí hago mi trabajo, pero el Señor es quien se lleva toda la gloria. ¿Ok? Antes de la visita de un rey a una ciudad, un mensajero iba delante de él para avisarle a las personas que se prepararan. El mensajero le daba tiempo para reparar los caminos y darle a la ciudad un aspecto tan limpio y hermoso como fuera posible. Juan el Bautista fue el mensajero a quien Dios envió a preparar al mundo para que recibiera a su hijo Juan. El Bautista mantuvo el enfoque en Jesús, que es lo que hemos estado diciendo. Él no abusó de su llamado al atraer la atención hacia sí mismo, ni por sentirse superior a lo que era. Juan 1:19 al 23 que acabamos de leer. Juan desviaba la atención de sí mismo hacia Jesús. Él testificó que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A mí me está bastante curioso cómo al día de hoy todavía hay personas que, teniendo esto claro en las Sagradas Escrituras, de que el mismo Juan le dice que es el Hijo de Dios, y hay gente que cuestionan todavía que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero dicen creer en la Biblia. Entonces yo no entiendo eso. ¿Cómo creen unas partes y otras no? Bueno, pues lo que está pasando ahí es que tú tienes un problema con estas personas que dicen que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Y al decir eso, lo que están diciendo básicamente es que no todo lo que está en la Biblia es palabra inerrante, inspirada e infalible de Dios. Entonces ellos le están quitando autoridad a la Biblia. Y es por eso que vemos tantas personas en diferentes denominaciones que hoy en día le están restando importancia a estos relatos bíblicos, porque por alguna razón el enemigo ha podido infiltrarse en diferentes seminarios y se han convertido en seminarios que son liberales y totalmente abiertos. Y entonces lo que hacen es que les restan a la autoridad de la Biblia. Si aquí me dice la Biblia claramente que es el Hijo de Dios, yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo creo que es inerrante, infalible. ¿Sí? Yo lo creo.
Entonces hay gente que no lo cree. Leen esto y para ellos es como si estuvieran leyendo el Quijote. No le dan el peso y la importancia a las Sagradas Escrituras y después salen graduados de esos lugares a ser pastores en iglesia y van allá a predicar un evangelio que está totalmente aguado y no el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir aquí. Juan el Bautista fue el mensajero a quien Dios envió a preparar al mundo para que recibiera a su Hijo. Juan el Bautista mantuvo el enfoque en Jesús. ¿Ok? En los tiempos bíblicos era el deber de los sirvientes más humildes quitarles el calzado a los visitantes y lavarles los pies. Pero cuando Juan el Bautista pensó de sí mismo en relación con Jesús, dijo en el 26, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan 1, 26 al 27. Juan se percató de que él era un humano y de que Jesús era el Hijo de Dios que vino del cielo a salvarnos. Juan 1, 29. Y ahí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando yo estaba preparando la clase, hice unas anotaciones también acerca de esta parte de acá. Y escribí por aquí que esta sección constituye como un puente que continúa con ese testimonio de Juan el Bautista. Pero lo que va a hacer también es que va a introducir una lista de lo que son los títulos aplicados a Jesús. Y aquí tú vas a encontrar estos títulos que son los títulos por los cuales nosotros conocemos al Señor. De hecho, han sido utilizados de muchas formas, de muchas maneras, e inclusive yo he predicado de estos títulos: Cordero de Dios, Rabí, Mesías, que quiere decir también Cristo, ¿verdad? Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre, aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Sí? Entonces, todos esos nombres son parte de ese puente de testimonio que es utilizado en la manera de la escritura de el apóstol Juan, cuando se refiere precisamente a Juan el Bautista y todo lo que conlleva a Cristo, Jesús y todos estos nombres que le conocemos. Entonces, yo les diré a ustedes que es bien probable que yo voy a poner en algún momento en el examen una lista de nombres, quizás sean los ciertos y falsos, y usted va a escoger el que es cierto y los que son falsos, pues van a estar ahí también. Así que si puede estudiarse esos nombres, se los voy a recomendar. ¿Ok? Vamos a seguir por acá. Muy bien. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cree usted que los oyentes de Juan el Bautista comprendieron lo que él decía
en Juan 1:29? Esa es una buena pregunta. ¿Tú crees que esas personas en aquel momento, en ese tiempo, en ese momento histórico, cuando él dice eso, los que estaban allí escuchando, habrán entendido lo que él dijo? Yo me cuestiono que lo hayan entendido. Quizás yo me atrevo hasta a decir que si hoy en día hay gente que no lo entiende. Hay gente todavía que no lo entiende y se le ha dicho a muchas personas toda la vida, lo han estado escuchando, porque inclusive aquellos que vienen de la iglesia romana han escuchado precisamente eso, porque allá lo dicen, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, en la misa romana lo dicen. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo me acuerdo que yo era monaguillo y yo trillaba las campanitas. Sí. Entonces, sin embargo, no lo entienden. Lo están oyendo todos los domingos. E inclusive en las iglesias evangélicas se ha dicho, y hay gente todavía que no lo entienden. Así que yo no dudo que allí aquellas personas estaban perdidas, no estaban claras, no entendían. No tenía precedente ni se había imaginado que una persona muriera por los pecados en vez de un animal. Imagínense las impactantes palabras de Juan el Bautista. Por 1500 años los sacerdotes habían sacrificado miles de corderos. Entonces el Bautista señaló a un humano y afirmó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 que acabamos de leer. Ese día los primeros discípulos de Jesús no pudieron comprender plenamente el significado de las palabras del Bautista. Ahora, algo que usted tiene que entender, que también yo anoté por acá, es que una de las cosas que sucedieron, que quizás, no sé, quizás ustedes ya la sabían, quizás no, pero es que muchos de los que eran discípulos de Juan se fueron con Jesús. Dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Otros permanecieron con Juan el Bautista. Al final, cuando Juan muere, y me estoy adelantando a los hechos, pero cuando Juan el Bautista muere, que lo decapitan, encontramos entonces que lo que sucede es que ese remanente del grupo de Juan se añade entonces también al grupo de Jesús. Vamos a buscar acá. Por aquí hay una pregunta que me gustó. A ver si alguien aquí de ustedes me la puede contestar. ¿Cómo creen ustedes que trabajaron juntos el Padre y el Verbo? Acuérdense que el Verbo es el nombre que se le da a Jesús de la eternidad pasada. Entonces, yo quisiera que alguien me contestara, como me contestaron ahorita, que vi que todos estaban muy ansiosos en contestar. ¿Cómo tú crees que funcionó si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo encarnado? ¿Cómo crees tú que Jesús y el Padre trabajaron, además del Espíritu Santo, mientras Jesús, la segunda persona de la Trinidad, estaba encarnado? ¿Cómo fue posible que un Dios que es en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
siguiera funcionando como lo hicieron en la eternidad pasada. En ese momento que Jesús se encarna, ¿cómo eso sigue funcionando? ¿Alguien me lo puede explicar? Ok. Vamos a ver si por aquí alguien nos contesta. Por ahí me levantó la mano. ¿Quién? ¿Quién fue primero? ¿Reinaldo? ¿Alberto? ¿Quién más? Bueno, ustedes saben quién fue que la levantó primero. El que la levantó primero que hable. Vamos a ver quién fue. ¿Me escuchas? Ajá. Bueno, me voy a tirar ahí. Sí, yo quiero ver qué vas a decir. Pues mire, pastor, yo, ¿verdad? Donde mi capacidad llega es que Jesús, siendo, ¿verdad?, 100% Dios, 100% hombre, pudo manejar ¿verdad? Porque el Dios puede capacitarse y se pudo capacitar para ser 100% hombre en ese sentido, de no, porque sabemos que Dios escucha a todo el mundo y todas las voces y sabe todos los pensamientos de todo el mundo. Yo entiendo que en ese momento, pues él, digo yo, ¿verdad? Uno acá pensando, podía como que no, esa parte como que no la ponía como en función mientras era 100% hombre, pero que a la misma vez sí podía tenerla corriendo todo el tiempo porque era Dios. Pero sí como que la podía, hablando acá, como que la podía poner en una gaveta por el momento, en lo que funcionaba como 100% hombre. Porque a fin del día, el Evangelio de Cristo es que Él nos demostró a nosotros que Él lo podía hacer para que nosotros también podíamos hacerlo. Que no había como que, digo yo acá no diciendo no, porque como mucha gente dice que Él era Dios, pues podía hacerlo. Pero esa parte yo entiendo que Él la pudo como manejar como 100% hombre. Ok. Ok, vamos a ver quién más. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Bien, quería comentar, ¿verdad? Que entendiendo la soberanía de nuestro Señor y que Él nos ha afectado, ¿verdad? Por tiempo, espacio, momentos, situaciones, circunstancias, no hay dificultad ninguna, ¿verdad? En que Él estuviera hecho, encarnado hombre, porque Él abarca todo en su plenitud, ¿verdad? Fue creado por Él y para Él, y como Él abarca todo y Él controla todo, ¿verdad? No se limita a estar en presencia o no en presencia, porque como quiera tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Ese es mi pensar hacia esa respuesta. Ok. ¿Alguien más quiere opinar? Adelante, hermano Steven. Voy a hablar despacito porque aquí estoy con... bueno, un poco como lo que decía el hermano que habló recién, si bien el verbo, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, ¿cierto? El Eterno se hizo temporal mediante su encarnación, eso no significa que Cristo o que el verbo en el tiempo que estuvo encarnado no estuvo en el seno trinitario. La omnipresencia del Señor, la omnipresencia de la segunda persona de la Trinidad, cierto que es un atributo incomunicable de Dios, le permite estar en plenitud, porque la palabra dice que en Él habitaba la plenitud de la deidad, pero eso no significa que haya salido del seno trinitario, sino que también estaba ahí porque todas las cosas se sostienen con el poder de su diestra, de su palabra. Por lo tanto, Cristo, estando encarnado, caminó ante nosotros como hombre, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, como lo dice, ¿cierto?, el credo de Calcedonia, o la declaración de Calcedonia.
del permanecía concilio de en el Calcedonia. seno trinitario como una de las personas de la Trinidad. Sí. Sí. Entonces, lo que tenemos que entender aquí, que algunas personas no entienden, es que de ninguna manera se separa Dios, porque Dios es uno, en tres personas. Dios sigue siendo Dios. Y la única cosa que cambió aquí fue que cuando se encarna el verbo tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Pero la naturaleza humana y la naturaleza divina tampoco se fue una por un lado y se fue otra por otro lado. O sea que hay comunicación. ¿Cómo se dice eso, Steven? ¿Tú sabes? ¿Comunicación de qué? La communicatio idiomatum, Very good. o la comunicación de idiomas o de propiedades. Excelente. Y eso es parte de la cristología, que de hecho la cristología como tal que conocemos y se lleva a libros de teología y cristología que son sistemáticas, sale precisamente de mucha de ellas del Evangelio de Juan. Si no fuese por lo que Juan nos da a conocer, nosotros estaríamos en una oscuridad mucho mayor de misterios que fueron revelados dentro de lo que Juan recibe bajo inspiración divina. Si no fuera por el Evangelio de Juan, nosotros estaríamos muy atrás en referencia a lo que es conocer la persona de Cristo. Así que el Evangelio de Juan es clave. Por eso es que además de que los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas se asimilan en mucho, aunque Lucas tiene un grupo de parábolas que son diferentes, encontramos que Juan definitivamente nos da la capacidad para poder hacer ese estudio cristológico y conocer más a fondo la persona de Cristo y entender, como dijo alguien por ahí ahorita, dentro de nuestras capacidades, lo más posible lo que sucede en la encarnación y cómo hay esa comunicación de propiedades. Así que nunca, no importa quién venga a decirle a usted, nunca le compre a nadie que hubo una separación, porque no hubo separación en ningún momento. ¿Ok? All right. Vamos a seguir por acá. Ese día, los primeros discípulos de Jesús no pudieron comprender plenamente el significado de las palabras del Bautista, pero a lo largo de los siguientes 3 años y medio, ellos creerían más y más en Jesús. Mientras Él revelaba gloria, gracia y verdad, entonces en la resurrección una nueva luz los llenaría y mientras el Espíritu los iluminaba, ellos comprenderían que todos los sacrificios de animales en el antiguo pacto señalaban hacia Jesús, el Cordero humano que quita el pecado del mundo. Yo no sé si ustedes tienen el libro físico, pero yo me percaté de que hay ciertas cosas que en el físico no están y están en el PDF. Así que no sé por qué. Carmen, ¿tú estás usando el PDF? Sí. Esta foto que está aquí del cuadro de Leonardo da Vinci aparece en el PDF. Pero sin embargo, en el libro
en el libro como tal no aparece. Así que si alguien está usando el libro y no le aparece, no se sorprenda, porque yo, después de estar examinando todo el libro, me he dado cuenta de que hay ciertas diferencias entre el PDF y el que está en papel. Ok, aquí ellos lo que hicieron fue poner este cuadro, y es interesante lo que dice, fíjate, porque estamos hablando de la atención a Jesús, no a nadie más. Y mira lo que pasó aquí. Leonardo da Vinci es famoso por su pintura de la Última Cena, pero la pintura que tenemos hoy no fue su primer intento. Un amigo vio la primera pintura que hizo y dijo: esa es una hermosa taza de plata sobre la mesa. Inmediatamente Da Vinci pintó de nuevo la taza para hacerla ver más sencilla. Él no quería que nada les robara la atención a Jesús. Y eso es interesante que usaran eso como muestra de básicamente lo que estaba haciendo Juan. Juan precisamente estaba quitando toda la atención. De hecho, él dice que es necesario que él mengüe para que entonces Jesús crezca, ¿sí? Así que la atención totalmente se la quita de él y la pone en Jesús. Y este pintor, ¿verdad? Pues se dio cuenta que ya estaban mirando más las cosas que se veían bonitas que lo que era la persona de Jesús, aunque sabemos que Jesús no se veía así, porque eso es la imaginación del pintor. Porque si vamos a Isaías 53, nosotros encontramos allí claramente que dice que en él no había parecer, que no había hermosura en él. Entonces sabemos que ese Jesús que pintaron, que lo han pintado de todas formas, blanco, con ojos azules, rubio, con ojos brown, con ojos castaños, Bueno, yo he llegado a ver cuadros de Jesús negro con afro, cada cual tratando de hacer a Jesús más parecerse a lo que ellos son, ¿verdad? Pero nadie realmente tiene una imagen clara de cómo se veía Jesús. Pero es interesante ver que este pintor quería que le pusieran el énfasis a la persona de Jesús. Ok, vamos por acá. Carmen, si tú ves que yo estoy yéndome por un lado diferente del PDF, me dejas saber. ¿Voy bien? ¿O no me he perdido? Ok. Ok, yo lo que hice aquí fue que cogí este pedazo y lo plasmé. Y Carmen se está riendo. Carmen, no me preocupes. Ok. Entonces, Dios siempre ha demandado que los humanos se acerquen a Él por medio de un sacrificio de sangre. ¿Por qué? Dios es justo. Él exige que se pague un castigo por los pecados y todos los humanos han pecado, Romanos 3:23. Así que es necesario pagar un castigo por cada humano. Un padre no permitiría que un niño con los zapatos cubiertos de barro entrara a la casa. De igual manera, Dios no permitiría entrar a su casa celestial con nuestros pecados. En el pasado, Dios permitió sacrificios de animales. La sangre de un animal mostraba que se había pagado una pena de muerte por el pecado. El animal era un sustituto. Este moría en lugar del humano. Los que intentan acercarse a Dios sin un sacrificio de sangre no toman en cuenta sus pecados, pero Dios no puede ignorar el pecado. Él es justo y no perdonará los pecados sin un sacrificio de sangre. Hebreos 9:22. La sangre demuestra que se pagó un precio por el pecado. Entonces, dice la Biblia
que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Ok? Entonces, en el antiguo pacto vemos un cintillo que viene totalmente cruzando todo el antiguo pacto y llega al nuevo pacto, y es lo mismo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por ende, Cristo tenía que derramar su sangre para nosotros poder ser redimidos, para poder nosotros ser lavados. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando claramente que es la limpieza espiritual. Espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos en este cuerpo carnal, y hasta que no tengamos el cuerpo glorificado, nosotros vamos a seguir en un cuerpo que está afligido por el pecado. En el ámbito espiritual, una vez que usted es redimido, una vez que usted ha sido lavado por la sangre del Cordero, una vez que usted ha sido perdonado a nivel espiritual, usted tiene entrada al reino, usted tiene entrada a la Nueva Jerusalén. Pero mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir siendo tentados e inclusive pecando. Muchos de nosotros no vamos a pecar físicamente con acciones, pero puede ser que pequemos con nuestra mente, ¿ok? Así que eso es algo que nadie puede decir que ya no peca, porque de hecho he escuchado a pastores atreverse a decir que ya ellos no son tentados. Ya con eso nada más yo sé que es un grupo que es sectario, porque todo el mundo peca, aunque sea con el pensamiento, todo el mundo peca. Ok, entonces, habiendo dicho eso, ¿quién me podría decir por qué, está la preguntita, por qué es necesario acercarse a Dios por medio de un sacrificio de sangre? ¿Qué es lo que causa que tengamos que acercarnos a Dios por medio de un sacrificio de sangre? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué nuestra fe es una fe sangrienta? ¿Por qué? Es una fe sangrienta porque antes, en el antiguo pacto, había que matar animales y derramar la sangre. El problema con eso era que había que estar haciéndolo continuamente, todo el tiempo. Y todos los años el sumo sacerdote en las mismas. Pero en el nuevo pacto fue Cristo quien derramó la sangre. Entonces, ¿por qué tenía que haber derramamiento de sangre? ¿Hay alguna explicación para eso? ¿En algún sitio vamos a encontrar eso aquí? Adelante, hermano Alberto. Buenas noches. Pastor, yo entiendo que por la paga del pecado es muerte. Se tenía que en esos tiempos era que en vez de matar a una persona, pues mataban al animal y lo sacrificaban. Al Cristo venir, Cristo fue ese cordero inmolado que era sin mancha, y entonces, en vez de ser el animal, entonces Cristo fue el que tomó ese espacio para morir por nuestros pecados, para nosotros poder tener lo que es la gracia hoy por hoy. Ok. ¿Alguien más? ¿Por los pactos? Pactos. Ok, dale. Vamos a ver, que creo que vas por donde yo quiero que llegues. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la sangre
era lo que sellaba, ¿cierto? Bueno, en este caso en el nuevo pacto, es la sangre de Cristo la que sella el nuevo pacto y da término al antiguo. Los pactos. Entonces, aquí tú tienes una situación bien interesante. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Y no estoy hablando de las doctrinas que hablan de lo que es el pacto, como se entiende dentro de algunas denominaciones, versus lo que en otras denominaciones se entiende por llana y sencillamente la gracia sin el pacto. ¿Y por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque no estoy hablando en referencia al pacto donde algunos hermanos, que inclusive hay algunos aquí hoy, pues por medio de la enseñanza del pacto entienden que se bautizan bebés, y hay otros hermanos que entienden que no. ¿Ok? No estamos aquí para discutir eso. No, eso no es el punto aquí. Estamos hablando de lo que es el pacto testario. Entonces aquí estamos hablando de lo que es cuando Cristo muere en la cruz y derrama la sangre. Él está haciendo lo mismo que se estaba haciendo con los animales, pero la diferencia es que ahora es Dios mismo el que está muriendo en la cruz, derramando la sangre de lo que es la parte humana, y a la misma vez siendo Dios en la cruz. Si Dios no murió en la cruz y derramó su sangre de una vez y para siempre, nosotros ahora mismo estaríamos todavía matando animales. Pero Él vino y selló el pacto con su sangre. Por eso cuando Él tiene la cena en el aposento alto y Él le dice a los discípulos: esta es la sangre ¿de qué? Del pacto. ¿Sí? Vamos a mirarlo exactamente como lo dice. Primera de Corintios 11. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En mi sangre. Pero en ese momento, tiempo y espacio, Jesús todavía no había muerto. Pero Él ya sabe que va a morir. Él sabe que va a derramar su sangre. Él sabe todas estas cosas. Entonces, ese nuevo pacto es sellado, es completado con el derramamiento de sangre para que haya remisión de pecado. Pero ahora esa remisión de pecado es para todo aquel que cree en Él. Y es para siempre, ya. Él murió de una vez y para siempre. Por eso aquellas religiones que enseñan que Cristo tiene que estar siendo sacrificado una y otra y otra y otra vez, es una blasfemia, porque tú no puedes estar sacrificando a Cristo cada vez que tú tienes la cena del Señor. Él murió de una vez y para siempre, derramó la sangre una vez y ya. Entonces eso es un serio problema, porque estás en cierta forma negando la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Porque si yo tengo que sacrificar a Cristo cada vez que me voy a reunir a tomar la cena,
Pues cuando Él murió allí no fue suficiente. Pero aquí en el Evangelio de Juan vemos que sí, Él es suficiente. Ok. Todos los sacrificios de animales eran temporales. Era imposible que la sangre de los corderos, los toros y los machos cabríos pudieran quitar los pecados humanos. Hebreos 10:4. Y esto es así porque todos los animales del mundo no se comparan con el valor de un ser humano. Isaías profetizó acerca de un cordero humano, una persona que pudiera llevar todos nuestros pecados. Isaías 53, 6, 7, 10. Juan el Bautista afirmó que Jesús era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Asombroso, Jesús no solo vino a pagar el precio por nuestros pecados, Él vino a llevarse nuestros pecados. Muchas religiones tienen un líder que es un buen ejemplo en cierto sentido. Observar o leer acerca de un buen ejemplo puede inspirarnos, pero esto no puede resolver nuestro problema. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Los buenos ejemplos no quitarán nuestros pecados pasados, ni cambiarán nuestro corazón pecador. Necesitamos más que un buen ejemplo. Necesitamos un Salvador. Hay una gran diferencia entre Jesús y todos los otros líderes religiosos. Solo Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Solo Jesús afirmó que Él había venido a hacer un sacrificio por los pecados de otros. Solamente Jesús vivió para morir por nuestros pecados. Observe que Jesús vino como el Cordero para quitar los pecados de cada persona. Él no murió solamente por unos cuantos. Es la voluntad de Dios que nadie perezca. Jesús murió por el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Obviamente, volvemos otra vez, hay personas que tienen sus posturas soteriológicas que incluyen en este pasaje a todo el mundo, y hay otros que entienden que todo el mundo es todo el mundo de los elegidos. Entonces, no vamos a estar discutiendo ese tema aquí. Pero ciertamente, cuando dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando de los humanos, de los seres humanos. Entonces, todo aquel que confiese que Jesucristo es su Señor y lo haga con su boca y lo cree en su corazón, y estamos entendiendo nosotros que esa persona, sea usted de la iglesia que sea y de la posición soteriológica que tenga, no importa, todos tienen que someterse a esa ecuación, que es creer que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Pablo es bien claro en eso. Si tú no te sometes a esa ecuación, pues tú tienes un problema de realmente si estás salvo o no. Entonces, nosotros sabemos que Cristo, Jesús de Nazaret, el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, es del cual está hablando aquí el apóstol Juan y del cual Juan el Bautista dio testimonio. Y eso está claro. No hay duda ninguna. De hecho, se ha comprobado, y para la próxima clase voy a traerlos y se los voy a enviar para que lo tengan y ¿verdad? Lo tengan como una herramienta. Yo tengo todas las profecías en una hoja que se preparó muy bonita. Todas las profecías que se cumplieron desde que nace Jesús
hasta que asciende a los cielos. Todas las profecías que se cumplieron están una tras otra tras otra. Cuando tú miras esas profecías y las tratas de comparar con aquellos que dijeron que eran el Mesías antes de Jesús de Nazaret, vemos que ninguno pudo cumplirla. Y los que dicen hoy en día o después que Jesús ascendió que eran el Cristo, tampoco las han podido cumplir. El único que las ha cumplido exactamente es Jesús de Nazaret. Las probabilidades para eso son increíbles. Entonces, nosotros por eso es que podemos decir, nada más con mirar todo lo que se ha cumplido, sabemos que Jesús definitivamente es el verdadero Mesías. ¿Ok? Después Steven o cualquiera me manda un mensajito por si se me olvida, para traer eso la semana que viene para que lo tengan. De hecho, nosotros usamos esa hojita cuando hablamos con testigos de Jehová. Y es excelente porque tú los estás llevando a la Biblia y los llevas a la misma Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo de la Watchtower Society. Y ahí tú le puedes mostrar inclusive, obviamente, los errores y horrores de la traducción de ellos. Pero es excelente herramienta para probarles. ¿Ves por qué Jesús es Dios? ¿Tú ves por qué Él es el Hijo de Dios? Y bueno, es buenísimo. Ok, Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo les dije que ciertas iglesias creen ciertas cosas? Ok, yo me estoy alejando de lo controversial aquí, así que si ven que corté unas cosas, es porque no quiero entrar en la controversia. Lo que quiero es más bien la sustancia de la enseñanza y no la opinión del que escribió, de uno de los que escribió el libro en ciertas áreas. ¿Ok? Se lo dejo saber por si están leyendo y ven que esa parte yo no la añadí, es porque yo no quiero entrar en ese tipo de controversia. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué significó bautismo con el Espíritu para Juan el Bautista y para sus oyentes? ¿Y qué significó bautismo con el Espíritu para el apóstol Juan cuando escribió 70 años después del ministerio del Bautista? Los judíos estaban familiarizados con la profecía de Joel de que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Esta comenzó a cumplirse en el día de Pentecostés. El apóstol Juan era pentecostal. A mí me da risa eso, perdón. El apóstol Juan era pentecostal. Ay, ay, ay. Eso lo debía haber sacado. Cuando escribió Juan 1:32-34, él ya había sido bautizado en el Espíritu. Sabía por experiencia personal lo que significaba ser bautizado en el Espíritu. ¿Qué voy a tener que entrar en esto? No hay forma de escaparme. Ok. Hay quienes creen que una vez usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento, cuando usted confiesa a Cristo, en ese momento es que usted es bautizado con el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Y hay otros que creen que usted tiene que orar después para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo no me voy a meter en esa pelea. Yo sé lo que yo creo en referencia a eso. Usted, lo que usted crea, amén, que Dios lo bendiga. Yo sí sé que Juan, cuando está hablando aquí de que el Espíritu Santo se iba a posar sobre Jesús como una paloma, lo único que yo les puedo decir a ustedes es que esa era la forma de sellar el que ese que estaba allí era el verdadero Mesías, era el verdadero Cristo que iba a venir, ¿ok? Juan y todos los apóstoles fueron llenos con el Espíritu. Yo estoy lleno con el Espíritu, yo no sé ustedes. Y hablaron en lenguas en el día de Pentecostés. Ahí yo no puedo decir que no es verdad, porque en el día de Pentecostés, en el aposento alto, habían 120. Si nos vamos al libro de los Hechos, vamos a encontrar que sí, que hablaron en lengua. Fueron idiomas. Ahora, si usted cree en otro tipo de lengua que se le conoce hoy en día como glosolalia, Dios le bendiga, ¿verdad? Aquí no vamos a decir nada en contra de usted. Juan escribió 60 años después de que el Espíritu se derramara en Pentecostés y escribió 30 años después de que Lucas explicara sobre el bautismo en el Espíritu en el libro de los Hechos. El doctor Robert P. Menzies comenta que Juan incorporó los conocimientos acerca del ministerio del Espíritu Santo de Pablo y de otros mientras él escribía su evangelio. Así que creemos que Juan usó la frase bautiza con el Espíritu para referirse no a la obra de regeneración del Espíritu, sino al empoderamiento para testificar del Espíritu cuando descendió en Pentecostés. Obviamente, nosotros sabemos que antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo entraba y salía de las personas según Dios quisiera. ¿Ok? Después de Pentecostés, del aposento alto de los 120, todos los que creen en Cristo, todos son regenerados por el Espíritu. Entonces, si usted cree en experiencias que vienen después, mire, Dios lo bendiga, ¿ok? Yo no me voy a poner a discutir con ustedes sobre eso. Yo sí le puedo decir que lo que la Biblia me muestra a mí claramente es que las personas después de Pentecostés, después del aposento alto, se ve que ya no es un entrar y salir como antes veíamos, que tenía que Dios decidir a quién le iba a ministrar el Espíritu. De hecho, vemos lo que son ciertas experiencias con personas donde los apóstoles tienen en la era apostólica la capacidad de la imposición de manos para la repartición del Espíritu. Pero ¿qué sucede cuando se acaba la era apostólica? Y yo sé que me estoy yendo un poquito del Evangelio de Juan aquí, y ya son las 9, pero cuando tú miras los padres apostólicos, los que estaban directamente debajo de los apóstoles, y tú ves esa primera generación de padres apostólicos, tú lo que encuentras es en todo momento comentarios que tienen que ver con redimir. Se menciona nuevamente el lavado de la sangre del Cordero.
Yo personalmente, yo no encuentro ningún tipo de experiencia posterior que haya sido relatada por los padres apostólicos. Pero vuelvo y digo, yo no le voy a decir a usted que no crea en eso. Si usted cree en eso, pues no tenemos ningún problema. Pero debemos de siempre abordar la realidad del texto bíblico en el contexto, y luego si vamos a ir a visitar fuentes externas, también tenemos que mirar qué están diciendo esas fuentes externas y si lo que están diciendo va de acuerdo con lo que dice la Biblia o no. Y si se aleja de lo que dice la Biblia, también yo debo de tener una mente donde yo cuestione. Entonces yo tengo que tener una mente que esté dispuesta a ir más allá y hacer preguntas hasta donde yo pueda decir, ok, esto entonces yo lo voy a creer de aquí en adelante por fe, porque ya toda la evidencia que puede ser encontrada aparte de la fe, yo ya la encontré. Entonces lo que yo quiera creer de ahí en adelante es basado en fe, y esa es la realidad. Y así es el cristianismo. Ahora, todos sabemos que el cristianismo, pues, en diferentes denominaciones se ha estirado unas áreas y en otras se ha aguantado de más. Así que todas son ¿verdad? Situaciones que son reales, están pasando. Hay quienes se les va la mano y hay quienes son demasiado aguantados. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Todos los cuatro evangelios registran que Jesús nos bautiza en el Espíritu. Como Roger Strauss comenta, Lucas enfatiza que en su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Yo creo que el pasaje dice como paloma, ¿verdad? Así que dice, creo que dice como paloma. Sí. Entonces yo personalmente entiendo que no era que tenía la forma de una paloma o que una paloma literalmente se le paró en la cabeza a Jesús. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Hay gente que yo creo que creen que había una paloma parada en la cabeza de Jesús. Porque se van como que demasiado literal. Puede ser que yo esté equivocado, pero yo he oído gente hablando y suenan como que ellos piensan que había una paloma ahí. Yo entiendo que es como paloma. De hecho, si buscásemos el diccionario y lo buscáramos en griego, estoy seguro que así es como lo está, porque estoy casi seguro que lo chequeé muchas veces y así es que aparece. Ok. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ya estamos terminando. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan. Él presenta dos maneras en que Jesús nos ayuda con el Espíritu. El apóstol Juan ya había nacido de nuevo. Él sabía que en el momento en que Jesús nos salva de nuestros pecados, nos da el Espíritu Santo. ¿Ok? Los apóstoles todos nacieron en el Espíritu, después de que el Cordero murió por los pecados de ellos y los nuestros. Después de la resurrección, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Nosotros creemos que en el momento de Juan, Jesús sopló en los apóstoles la vida eterna que se hizo disponible por medio de la cruz. Ellos habían nacido en el Espíritu. El apóstol Juan también recordó cuando Jesús lo bautizó
en el Espíritu Santo. Esto ocurrió después de que Jesús ascendió a los cielos. Los apóstoles y muchos discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ese día Jesús bautizó en el Espíritu Santo a 120 creyentes. Este nuevo poder los capacitó para continuar el ministerio de Jesús en todo el mundo. Jesús continúa bautizando en el Espíritu Santo a sus seguidores para proseguir su ministerio en todas las naciones hasta el fin de los tiempos. Yo voy a decir que estoy 95% de acuerdo con lo que leí. ¿Por qué me dieron este libro? No sé, pero es el que me dijeron que usara. Así que lo estoy usando. Si hubiese sido mi deseo, no hubiera usado este libro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta usar libros neutrales. Un libro neutral es un libro que no importa de la denominación que tú seas, todo el mundo lo puede leer y no va a decir, este autor es presbiteriano y calvinista. Este autor es pentecostal y arminiano. Este autor es luterano. No. Los mejores libros son los que tú puedes. Entonces, este libro tú tienes aquí, que tienes a los autores que son de diferentes denominaciones, y entonces uno de ellos se inclina hacia un lado y otro se inclina hacia el otro, y eso es lo que no me gusta del libro. Lo demás está bien. Esa es la única parte que no me gusta. Ok, vamos a seguir la semana que viene. Y vamos a tener un repaso el martes 22 para el primer examen parcial. ¿Ok? Entonces, yo les voy a poner en el WhatsApp lo que va a venir en el examen para que se preparen desde ya. El examen va a venir de escoge, ¿ok? Escoge, y estoy todavía debatiendo si voy a poner preguntas o cierto y falso, pero esas van a ser las combinaciones. Escoge va de seguro y preguntas o cierto y falso, pero ya veremos, ¿ok? Pregunta. Queja. Ok. Bueno, pues vamos a pedirle a alguien que nos despida en oración, alguien que sea valiente. Por ahí estaba, ¿verdad que ustedes vieron a Osman cogiendo clase? ¿Verdad? Y se fue. Ok. Como lo coja yo en uno de los chats por ahí, vamos a cogerlo por el cuello. Ocúpate de eso, Steven. Me lo encuentras y me lo envías. ¿Quién quiere orar? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! Aquí falta mucha gente. En la otra clase yo tengo 16 personas. Ok, pues Carmen, ¿tú vas a orar? ¿No? Mira, Steven hace así. Ustedes no se están viendo, ¿verdad? Lo tienen programado para que ustedes no se vean. Tengo que hablar con Jerry a ver si los pongo para que se vean. Sí, porque así. ¿Va a orar, Carmen? Ya me puso. Ok. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por tu gran amor, Señor, por tu misericordia. Te suplicamos que seas tú, Señor, permitiendo que estas enseñanzas permanezcan en nuestras mentes y nuestros corazones. Por favor, guíanos, Señor, a través de tu palabra en todo momento. Y por favor, sigue bendiciendo al pastor Didier y a cada uno de los alumnos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios los guarde.
Y nos vemos, algunos de ustedes los veo el jueves y a otros los veré por ahí en las redes. Pórtense bien. Doc, a ver si está la posibilidad de hablar una palabrita con usted y terminar la clase. Sí, sí, quédate ahí, quédate ahí. Lo Dale. mismo le iba a pedir, pero si Steven habla con usted, entonces ya, lo dejo entonces. ¿Es de lo que pienso? ¿Ah? Sí, Ok, ya. Dios los bendiga. Pero es importante, Carmen. tiene el micrófono apagado. Yo lo apagué. Es importante, Carmen. Sí, es importante, pero es lo mismo. Ah, ¿van a hablar lo mismo? No, Oh. pero puede ser ella o yo, cualquiera de los dos. Ah, ok, que hables tú, dice ella. Ok. Ok. ¿Está grabando todavía? Sí, voy a parar.